Daremos inicio a la socialización del tema Auditoría Interna, presentado por la Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública, Campus La Morita. Ponentes: Mota Reinaldo y Tremón Angeli. Profesora de la materia Sistema de Contabilidad, doctora Airlis Bello. La auditoría interna cuenta con diversas concepciones. Entre las más resaltantes tenemos: es un servicio a la organización, consistente en una valoración independiente de las actividades realizadas. Es una serie de procesos y técnicas a través de las cuales se da una seguridad de primera mano a la dirección de la empresa respecto a sus políticas y su adecuado cumplimiento por parte de los colaboradores. Es una forma valiosa de evaluar el rendimiento de la empresa y gestionar los riesgos. La auditoría interna también se encarga de revisar los controles internos de una empresa, incluyendo su gestión empresarial y procesos contables, ayudando a mantener una presentación precisa y oportuna de los informes financieros. En definitiva, proporciona herramientas necesarias a la administración para lograr la eficiencia de las operaciones, identificando problemas y corrigiendo errores antes de que se descubran en una auditoría externa. Por consiguiente, tenemos las responsabilidades del auditor, las cuales se centran en garantizar que la empresa tenga la capacidad de sobrevivir en un entorno empresarial competitivo y continúe prosperando. En este sentido, el auditor monitorea, revisa, analiza y evalúa los controles internos, las políticas y leyes de la empresa, recopila información sobre cómo funciona la organización y la utiliza para mostrar en qué áreas le está yendo bien y en cuáles áreas puede mejorar. Finalmente, recomienda a los dueños de la empresa o a la junta directiva acciones de mejora continua. Seguidamente, debemos tomar en cuenta los objetivos de la auditoría interna. De manera práctica, fueron clasificados en 5 ítems. Detección del fraude. Cuando un auditor interno está presente, es menos probable que un empleado intente cometer un fraude. No habrá tiempo entre la ocurrencia del fraude y su detección para que lo encubra. De este modo, se retraerá a los empleados de cometer fraudes. Control adecuado. La dirección necesita asegurarse de que los registros financieros son auténticos y de que las operaciones de la empresa son eficientes. Una auditoría interna ayuda a establecer ambas cosas. Protección de activos. Un activo siempre se valora y verifica durante el proceso de auditoría interna. También hay una verificación física de la propiedad y posesión del activo. En el caso de transacciones especiales, como la venta, la compra o la revalorización de activos, la autorización también se audita en una auditoría interna. Como resultado, los activos están completamente seguros. Sistema contable perfecto. Una auditoría interna supervisa de cerca el sistema contable de una organización, verificando desde los comprobantes hasta la autoridad de la transacción, con la precisión adecuada. Todas las entradas se cotejan con documentos y otras formas de prueba. La probabilidad de que se produzcan errores o fraudes se reduce considerablemente. Controla los errores. Los errores se detectan y se corrigen apenas se producen. Durante una auditoría financiera, el auditor debe determinar si se ha producido algún error en los registros financieros. Sin embargo, esto solo ocurre al final del año fiscal. Es importante para la auditoría interna que la empresa cumpla con una estructura funcional, debido a que permite aumentar las capacidades de los departamentos y la eficiencia de los jefes y los empleados, al enfocarse cada unidad en su proceso. Por tal motivo, una organización funcional es el tipo de estructura organizacional que tiene como base el proceso de especialización o de división del trabajo. Por ello, reúne en un solo departamento a
todas las personas que realizan una o varias tareas relacionadas, que se denominan funciones. Frederick Taylor fue el creador e impulsor de la organización funcional. Taylor consideraba que cada departamento se especializara en las labores que se relacionaban con cada área funcional. Esto con el fin de ahorrar tiempo y esfuerzo, haciendo que las tareas se realicen de manera más eficiente. Cada departamento reúne un conjunto de empleados que se dedican a una labor específica o varias relacionadas, como finanzas, contabilidad, tecnología, compras, recursos humanos, logística y demás. Este grupo de empleados está a cargo de un supervisor o gerente. Entre las características más importantes de la organización funcional encontramos autoridad funcional o dividida. La autoridad en la organización funcional está basada en el conocimiento, es decir, que ningún supervisor tiene autoridad total sobre sus subordinados. Su autoridad es parcial y relativa porque se basa en la especialización. Línea directa de comunicación. La línea de comunicación es directa y se realiza sin ningún intermediario. Esto con el fin de que la comunicación fluya lo más rápido posible entre los distintos niveles. Decisiones descentralizadas. Las decisiones se delegan a los responsables de cada departamento. Cabe destacar que la auditoría interna cuenta con un ciclo, comprendido por 4 pasos. En primer lugar tenemos la planificación, el cual el auditor debe planificar su trabajo de manera eficiente y oportuna. Esto a su vez comprende definir el alcance y los objetivos, revisar leyes y regulaciones pertinentes, políticas y procedimientos de la empresa, revisar los resultados de auditorías anteriores, establecer un cronograma y el presupuesto para la auditoría y crear un plan de auditoría. En segundo lugar, tenemos el trabajo de campo. Es el acto actual de auditoría. A lo largo de esta fase, el equipo auditor ejecuta el plan de auditoría, el cual implica entrevistar al personal clave para confirmar la comprensión del proceso y los controles, revisión de documentos y otros elementos relevantes para la auditoría. A su vez, documentar el trabajo realizado e identificar excepciones y recomendaciones que son pertinentes para llevar a cabo el informe de auditoría. En tercer lugar, tenemos el informe. Este trata de que el equipo auditor redactará el informe en el que se detallará todos los aspectos claves, fortalezas y deficiencias dentro de la organización. El informe debe estar redactado de forma clara y concisa para evitar malas interpretaciones y una buena comprensión. En el mismo sentido, los hallazgos deben ir acompañados de recomendaciones que sean procesables y que conduzcan directamente a mejoras en el proceso. El proceso de emisión de un informe de auditoría interna debe implicar la redacción del informe, la revisión del borrador con la administración para asegurar la exactitud de los hallazgos y la suscripción y distribución del informe final. Por último, tenemos el seguimiento, el cual es la etapa final e importante, y a menudo pasa por alto y se descuida. El seguimiento y la supervisión son piezas claves para garantizar que las recomendaciones se implementen para abordar los hallazgos identificados y se aprecien los cambios. Este proceso debe incluir un seguimiento apropiado con los propietarios del proceso que necesitan implementar las recomendaciones. Si una organización no realiza el seguimiento de la implementación de las recomendaciones, es probable que no se realicen los cambios. Por consiguiente, el programa anual de auditoría incluye un listado de diversos tipos de auditorías internas basadas principalmente en riesgos de los planes, programas, proyectos,
procesos y sistemas de gestión, así como los seguimientos y las actividades de presentación de informes internos y externos, con sus responsables y fecha de ejecución. El plan de trabajo debe basarse en información documentada y debe tener en cuenta los comentarios de la alta dirección. Para realizar el plan anual es necesario evaluar el riesgo inherente en los procesos, identificar los requerimientos del comité de auditoría y la dirección, conocer cuáles son los requerimientos de ley para la auditoría interna y documentar posibles hallazgos y oportunidades de mejora que surgieron en los planes de épocas anteriores. Finalmente, el plan anual de auditoría debe ser presentado a la alta gerencia para obtener aprobación de este por parte de la Junta Directiva o del Comité de Auditoría. En este sentido, el plan de auditoría está compuesto por los siguientes elementos: objetivos de la auditoría, documentos y criterios de referencia, alcance, lugares donde se realiza la auditoría, fechas, horas y duración de actividades, responsabilidades y funciones de los miembros del equipo auditor, recursos que se emplean, identificación del representante auditado, cualquier tipo de preparativo adicional necesario y otra documentación de trabajo para la auditoría, como por ejemplo listas de verificación, planes de muestreo y formularios de recogida de información. Por último, el informe de recomendaciones, el cual constituye la etapa final del proceso de auditoría. En el mismo se recogen todos los hallazgos detectados y el soporte documental para sustentar el dictamen emitido. El informe de auditoría es el medio más usado para comunicar las observaciones y recomendaciones a la alta dirección de la organización sobre los resultados obtenidos por el trabajo efectuado. Las recomendaciones son las medidas propuestas con la finalidad de corregir los errores, omisiones y desviaciones determinadas. A su vez, estas deben ser específicas, es decir, describen exactamente lo que la organización debe lograr. Son medibles, ya que pueden evaluarse para determinar si se han cumplido. Están orientadas a la acción. Estas especifican las acciones que la organización podrá llevar a cabo. Son pertinentes. Están relacionadas con la naturaleza de la organización y son alcanzables. Y por último, están basadas en el tiempo, ya que especifican el plazo para llevarlas a cabo. Otros aspectos resaltantes son: las recomendaciones que formule el auditor interno debe responder a la corrección de las deficiencias encontradas. En segundo lugar, las recomendaciones son sugerencias expuestas por el auditor para mejoras potenciales y demandan acciones inmediatas. Y por último, las recomendaciones se dirigirán a la autoridad competente para tomar las medidas correspondientes.